Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría daros las gracias por asistir a esta sesión de V&V para inteligencia artificial, en la que trataré de mostraros pues, una serie de herramientas y de procesos que os ayuden a, pues eso, a desarrollar modelos de inteligencia artificial para poder ponerlos en producción de una manera segura. Me gustaría comenzar la sesión con una reflexión y eh, sería principios del siglo XX, cuando los hermanos Wright, que eran unos fabricantes de bicicletas norteamericanos, decidieron crear un prototipo de avión. Ese prototipo de avión fue el primer avión capaz de realizar un vuelo sostenido y con control. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo creéis que fue el proceso de certificación de ese avión? Es más, ¿hubo algún proceso de certificación de ese avión? Que muchas veces la industria empuja, ofrece nuevas soluciones y los procesos de certificación van detrás. No se suele dar el caso contrario, en el que se definen los estándares y los procesos de certificación y luego aparece la tecnología, ¿no? Quizá es un poco como lo veo yo, que estamos a día de hoy, ¿no? La inteligencia artificial ha venido, no sé si os habéis dado cuenta, pero está en todos los sitios. Y ahora lo que está la industria es empujando para poder certificar y poder garantizar que todos los desarrollos que se hacen entran con seguridad en el mundo que nos rodea. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta aquí es a día 26 de junio y lo relacionado pues, con la serie de eventos que vamos desarrollando desde MathWorks pues a lo largo del año, ¿no? Hemos decidido este año centrarnos en inteligencia artificial para sistemas de ingeniería, ¿no? Empezamos en abril pues hablando de un poco de modelizado de orden reducido. Es una técnica que permite incorporar inteligencia artificial al proceso de desarrollo en sí mismo, centrado en sistemas de ingeniería. Luego en mayo dimos otro webinario de cómo introducir inteligencia artificial para mejorar sistemas de control. Hoy hablamos de verificación y validación para inteligencia artificial, donde vamos a tratar de entender y verificar modelos de IA. Y ya después del verano, en septiembre, daremos otro webinario pues eso, para intentar completar esta serie con un webinario acerca de mantenimiento predictivo, ¿no? Hace poco publiqué un post en LinkedIn en el que mencionaba, en el que decía que lo que es una realidad no se puede negar y es que la realidad es que la inteligencia artificial ofrece los mejores resultados para muchas tareas. Tal es así que lo que nos encontramos a día de hoy es que hay un gran deseo de incorporar modelos de inteligencia artificial en situaciones pues, de seguridad crítica, ¿no? Yo, como potencial usuario de un vehículo 100% autónomo, me gustaría que los modelos que están dentro de ese vehículo sean lo más seguros posible, ¿no? Qué decir si los incorporamos en el mundo de la aviación o aunque solamente sea como asistente en el mundo de la medicina, pues para poder dar un mejor diagnóstico y prescribir la mejor solución médica, ¿no? Pues a mí me gustaría también como potencial usuario de estas situaciones que todos estos modelos estén desarrollados bajo los más rigurosos estándares y que sean lo más seguros posible. Si hablamos de seguro, desarrollo, safety critical, muchas veces hablamos de certificación, pero no solo de certificación estoy hablando, ¿no? Estoy hablando hay distintos puntos en los cuales podemos tocar pues esto de la verificación y la validación, como puede ser simplemente la explicabilidad de la inteligencia artificial o de asegurarse de que el proceso de aprendizaje ha sido correcto, ¿no? Para posteriormente llegar, evidentemente, a un proceso de certificación. En ocasiones hablo con vosotros y os pregunto directamente si lo que estáis desarrollando lo vais a certificar. Y hay muchas veces que me contestáis que no lo vais a certificar, pero si queréis seguir las normas pues los procesos como si de un sistema certificable fuera para garantizar que estáis haciendo bien las cosas. Un poco aquí también podemos hablar en ese sentido. La industria empuja, tres industrias principalmente. En la automoción nos encontramos con que hay una ISO 8800, el cual ya tenemos un draft que está siendo estudiado por el comité. El sector aeroespacial, la SAE y Eurocae ya tienen previsto hacer una primera publicación a lo largo del 2025. Y respecto a los dispositivos médicos, eh,
pues la FDA ya tiene un plan de acción, ¿no? Evidentemente todo esto tiene su componente política, pero decir que a ambos lados del charco, por así decirlo, tanto de la parte norteamericana como la parte europea, pues se están haciendo avances y progresos para poder definir estándar y normas que garanticen que lo que desarrollamos con inteligencia artificial puede ser llevado de una forma segura a entornos de producción y sobre todo a entornos de producción de seguridad crítica, que es sin duda alguna lo que más nos preocupa y lo que se demanda a día de hoy. La EASA y Daedalian han trabajado para crear este ciclo de desarrollo típico en nube, pues lo han adaptado para desarrollos de aplicaciones de inteligencia artificial y han creado este ciclo de desarrollo en W, ¿no? Quizá más con carácter de marketing, pero bueno, la idea es que se han identificado aquellos procesos del ciclo de desarrollo nube que son sustancialmente diferentes en el proceso de verificación y validación de modelos de inteligencia artificial y se ha definido este ciclo de desarrollo en W. La sesión de hoy, precisamente, lo que voy a tratar de hacer es ir por cada uno de estos procesos que se definen aquí en esta W, tratar de comprender qué es lo que se espera de cada uno de estos procesos, así como las herramientas que están a disposición de los desarrolladores para que podáis cubrir este ciclo de desarrollo en W. Esto no es un reemplazo. El ciclo de desarrollo nube sigue ahí. Esto es simplemente un complemento. Allí donde vayamos a introducir modelos de inteligencia artificial, pues podemos apoyarnos, soportarnos sobre este ciclo de desarrollo en W para garantizar que el modelo es un modelo robusto, que es un modelo fiable, que es un modelo que podamos llevar a un entorno de producción de una manera con ciertas garantías, por decirlo de otra manera. Gran parte de la diferencia entre lo que es el ciclo de desarrollo en nube clásico y el ciclo de desarrollo en W para modelos de inteligencia artificial radica precisamente en asegurarse que el proceso de entrenamiento ha sido correcto. Tened en cuenta que los modelos de inteligencia artificial no son solo software, son algo más, son datos, son algoritmos de entrenamiento, son modelos, es algo más. Y la parte que cambia, pues radica principalmente en tratar de verificar y validar que toda esta parte de entrenamiento, la gestión que se hace de los datos es lo más correcto posible, ¿no? Ahí veis de la flecha hacia abajo es todo lo que cambia respecto al ciclo de desarrollo nube clásico que conocemos. En la parte de desarrollo llegamos hasta el pico de la W, donde tratamos de verificar que el proceso de entrenamiento ha sido adecuado y luego a partir de ahí pues ya entraríamos más en la fase de implementación, ¿no? En verificar que la fase de implementación es la correcta. Ojalá pudierais empezar el ciclo en la parte superior izquierda, ir siguiendo todos los procesos de forma correcta y terminar en el proceso final que está en la parte de arriba a la derecha. Lo cierto es que cuando empezamos a trabajar en esto, normalmente nos encontramos en que esto es un proceso iterativo, en que muchas veces vamos a estar en alguna situación en la que necesitamos ir hacia atrás porque no cumplimos los requisitos, porque hay alguna mejora, porque hay algo que tenemos que modificar, ¿no? Aquí los ciclos, esto no está escrito en piedra, pero los ciclos más comunes que nos vamos a encontrar en la fase de desarrollo son los que veis ahí, ¿no? Una vez que llegamos al pico de la W, si hay algo que no cuadra, pues podemos ir a cualquiera de los procesos que estaban anteriormente. Y que si llegamos a pasar en pues este ciclo, este proceso del pico de la W y llegamos a la parte de implementación, lo más típico que nos podemos encontrar es que necesitamos empezar desde cero, ¿no? Incluso tocando directamente lo que son los requisitos del proyecto, de los requisitos que aplican al modelo de inteligencia artificial, ¿no? Es una manera de negar la mayor y tener que empezar desde cero. Insisto, esto no está escrito en piedra, es posible que os encontréis con algún otro ciclo, algún otro lazo de desarrollo, pero bueno, que entended que estos son quizá los ciclos más comunes. Una vez hecho este preámbulo, sí que me gustaría, pues como en todos los webinarios que venimos desarrollando, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor manera de entender un poco la sesión de hoy es precisamente con un ejemplo, ¿no? Voy a hablar hoy de un ejemplo principalmente en el que vamos a tratar de desarrollar pues, una red para hacer una clasificación de imágenes, ¿no? Si estuviéramos en el sector de automoción,
pues podríamos crear un clasificador de imágenes de señales de tráfico, ¿no? De tal manera que el vehículo podría ver, pues eso es una señal de stop y te la podría poner en tu panel de control, ¿no? Una señal de prohibido ir a más de 80, una señal de, pues que hay un paso de peatones, ¿no? Asistencia a la conducción. Si estuviéramos en el sector de aeroespacio, pues un ejemplo que se me ocurre es hacer lo mismo, pero con las señales que están en las pistas en las pistas que hay en un aeropuerto, ¿no? Porque hay señales informativas ahí para el piloto, ¿no? Y poder identificarlas pues con suficiente antelación, pues también podría ser un asistente bastante útil para el piloto durante el proceso de taxi, ¿no? O en el sector médico, pues podríamos tener un asistente que nos permite identificar, por ejemplo, en una imagen de rayos X de pulmones, si el paciente presenta neumonía o no, algo tan sencillo como eso, ¿no? E intentar ayudar al médico a que dé su mejor diagnóstico. Lo que voy a hablar hoy es extrapolable a cualquier industria, a cualquier tipo de aplicación que se os ocurra, y hay que elegir una. La que hemos elegido para el webinario de hoy es pues la parte de clasificación de imágenes de imágenes de rayos X de pulmones, ¿no? Para identificar si la imagen es de un paciente con neumonía o sin neumonía. En cualquier caso, como lo que voy a hablar es del proceso de desarrollo, da un poco igual la aplicación, porque es 100% extrapolable a estos otros ejemplos que os he puesto, como cualquiera que esos. Como he dicho antes, voy a recorrer el ciclo en W, todos y cada uno de los procesos que están ahí y qué herramientas hay a disposición y qué se pretende de cada uno de estos ciclos. A modo orientativo, como veis aquí abajo a la izquierda, os voy a mostrar el diagrama en cada una de las slides para que sepáis también en qué punto estáis y sea un poco más fácil seguir la explicación que voy a dar hoy, ¿no? Gestionar los requisitos es una verdadera tortura, ¿no? Gestionar los requisitos pues, no sé, de hacer un avión, pues son hojas y hojas y miles de hojas de requisitos, ¿no? Muchos de los requisitos que aplican a desarrollos basados en inteligencia artificial son prácticamente pues iguales a los que se pueden aplicar a cualquier sistema. Como por ejemplo, ¿están todos los requisitos implementados? No hablo de inteligencia artificial en general, están todos los requisitos implementados. ¿Cómo los probamos esos requisitos? ¿Alguna pregunta más específica de inteligencia artificial nos podemos hacer, como por ejemplo si el comportamiento del modelo se puede explicar, ¿no? Evidentemente, como esto es una tortura, la industria lo sabe, desarrolla herramientas. Hay muchas herramientas a disposición de los desarrolladores para gestionar requisitos, ¿no? Nosotros tenemos una, que es el editor de requisitos. Esta herramienta lo que te permite es conectarte con otras herramientas de gestión de requisitos para poder visualizarlos y tenerlos dentro de la herramienta de la herramienta MATLAB. Poder visualizarlos, ahí veis simplemente una captura de pantalla de cómo quedarían pues eso, una serie de requisitos que en este caso aplican a un modelo de inteligencia artificial. Si nos ponemos más precisos, aplican al modelo de inteligencia artificial que vamos a desarrollar para intentar detectar qué imágenes qué imágenes tienen presente una neumonía en unos pulmones y qué imágenes no. Bueno, pues en esta herramienta puedes crear nuevos requisitos, puedes modificarlos, puedes hacer una trazabilidad, enlazarlos con qué parte del código lo implementa, con qué test está tratando de validar el requisito, ¿no? Y conectarte a otras herramientas, evidentemente. Y poco más que decir aquí, porque esto no cambia mucho. Esto no cambia mucho respecto a cualquier desarrollo que estéis haciendo, así que no quiero pararme mucho ahí, quiero entrar más en la parte poco más diferencial, ¿no? Y entramos en la parte de gestión de datos. Cuando desarrollamos un modelo de inteligencia artificial, eh, disponemos de una serie de datos los cuales vamos a usar para entrenar el modelo. Esa serie de datos, en este caso, serán un conjunto de imágenes de rayos X de pulmones. Unas cuantas serán de imágenes de rayos X de pulmones con neumonía y otras cuantas serán de imágenes sin neumonía. Y lo que tenemos que hacer en este paso es particionar el conjunto de datos, de tal manera que podamos tener un subconjunto de datos para entrenar el modelo y ese subconjunto de datos para entrenar el modelo lo vamos a utilizar en una fase posterior, que será el propio entrenamiento del modelo. Tenemos que tener otro subconjunto de datos del total de imágenes para validar el modelo y es que durante el proceso de entrenamiento podemos sobreentrenar el modelo de tal manera que solamente se aprenda esos datos y no sea capaz de extrapolar con datos nuevos, ¿no? El conjunto de datos de validación precisamente vale para garantizar que durante el proceso de entrenamiento no hemos sobreentrenado el modelo y que es capaz de extrapolar con un conjunto de datos distinto al de entrenamiento. Pero también
debemos garantizar o debemos guardar un subconjunto de datos de test que no sean utilizados nunca durante el entrenamiento del modelo y que sean utilizados en fases posteriores, lo cual nos garantiza que el modelo no es solo capaz de hacer una predicción, sino que es capaz de extrapolar incluso con conjunto de datos que jamás ha visto, ni durante el entrenamiento ni durante la validación del modelo. Parte de la responsabilidad de la gestión de datos también es el etiquetado de datos. Y aquí tengo que salir por un momento de la aplicación. La aplicación de hoy es clasificar imágenes, ¿vale? Pero si tu aplicación no fuera clasificar imágenes y fuera, por ejemplo, detectar objetos en una imagen, lo que veis ahí es una imagen con vehículos y si yo quisiera detectar coches en la imagen, por ejemplo, eso no sería clasificar. Sería necesario realizar un etiquetado en el que una persona pues iría recuadrando los coches. También podríamos utilizar modelos para hacer lo que se conoce como segmentación semántica, ¿no? Y es identificar distintas regiones en la imagen. Lo que veis, de hecho, ahí en la captura de pantalla es precisamente una segmentación semántica en la que veis en azul la parte que es carretera, en amarillo un puente, en rojo coches, pero este etiquetado se hace a nivel de píxel, ¿no? Pues también necesitaríamos etiquetar. Etiquetar distintos tipos de datos, ¿no? Imágenes, pues con el etiquetador de imágenes, el image labeler o el video labeler, podríais hacerlo, ¿no? Si tuvierais señales, por ejemplo, estáis trabajando en audio y queréis reconocer audio, pues también tenéis un etiquetador de señales. O si tenéis nubes de puntos de LIDAR, también podéis etiquetarlo, ¿no? O si tenéis imágenes de gran tamaño, bastante comunes en el sector médico, también hay una aplicación específica para ello. O si tenéis imágenes volumétricas, que también son bastante comunes en el sector médico, también tenemos herramientas para hacer el etiquetado, ¿no? El etiquetado es tedioso, es aburrido, pero es lo que es. Y si tenemos un conjunto de 1000 imágenes y nos dividimos la tarea entre 10 personas, en lugar de etiquetar 1000, etiquetamos 100 cada una. Muchas de estas herramientas ya permiten colaborar de esta manera, de tal manera que el conjunto de datos total, si lo tenemos que etiquetar, no lo podemos dividir y puede ser más cooperativo, más colaborativo. Vuelvo a entrar en la aplicación que nos trae a día de hoy, que es clasificar imágenes, ¿no? Es bastante común utilizar en desarrollos de inteligencia artificial data stores o el concepto equivalente de data store. Un data store es una manera de decir la MATLAB. Yo tengo la información o las imágenes o las señales o los datos los tengo aquí en el sistema operativo, en esta carpeta, utilízalos. Em, si tuviéramos imágenes de pulmones con neumonía, las meteríamos todas en una carpeta llamada neumonía. Imágenes de pulmones que no presentan neumonía, las meteríamos en una carpeta llamada normal. Y esas dos carpetas las podríamos meter dentro de una carpeta jerárquica superior que se llamaría, por ejemplo, pulmones. Pues podemos crear un data store sobre la carpeta pulmones y le podemos decir a MATLAB, utiliza las etiquetas como los nombres de las carpetas. De tal manera que no vamos a hacer ninguna lectura, no vamos a acceder a la información de las imágenes, ni vamos a hacer nada con los datos, le vamos a decir MATLAB, ahí tienes la información, utilízala convenientemente cuando tengas que entrenar el modelo. Como os podéis imaginar, el concepto de data storage se puede aplicar a múltiples tipos de datos, ¿no? Desde datos tabulares, imágenes, por supuesto, audio, Parquet, ficheros tipo Parquet que son tan comunes y se han extendido tanto últimamente, señales, etc, etc, etc. Pero que es la manera más cómoda que se tiene de poder entrenar modelos de inteligencia artificial en los cuales vamos a necesitar ingentes cantidades de datos. El preprocesado de datos, aunque no siempre es necesario, suele ayudar a obtener los mejores resultados. No puedo hablar hoy aquí de preprocesado de datos. Como os podéis imaginar, no es lo mismo preprocesar datos tabulares que series temporales, señales, imágenes. Hay 1000 maneras de preprocesar los datos, ¿no? Sí que ahí hay un enlace que podréis acceder a él cuando os enviamos la presentación y en el que podréis ir a ver pues tareas típicas de preprocesado dependiendo del tipo de datos que tengo, ¿no? Ahí a la derecha se ve claramente cómo se pueden hacer, pues se pueden aplicar algún tipo de filtro para suavizar señales, ¿no? Que es bastante común, ¿no? Que os voy a decir yo que soy teleco. Pero bueno, que hay algún tipo de preprocesado bastante interesante. Ahí a la izquierda os hemos puesto tres. Por ejemplo, hacer un aumentado de datos de forma sintética. Es decir, de cada imagen de pulmón, lo que puedo hacer es aplicar una traslación tanto lateral como vertical, o puedo hacer un pequeño rotado de la imagen. Esto puede ser muy común allí donde vamos a obtener datos que tienen ciertas tolerancias. Para mí es fácil identificar que cuando me van a hacer me van a tomar una imagen de rayos X del torso,
me van a poner una máquina delante del torso y esa no está siempre, siempre en la misma posición, ¿no? Habrá una cierta tolerancia en centímetros que la imagen pues será en píxeles, más menos 10 píxeles en altura, más menos 10 píxeles a la izquierda o a la derecha, ¿no? Lo que hacemos con el aumentador de datos es que le definimos cuáles son nuestros rangos y a cada imagen, aleatoriamente, cada vez que la lee, pues le aplica una variabilidad, ¿no? Y lo mismo con la rotación, podemos introducir ruido, podemos modificar aspectos de la luminosidad, de la coloración, etcétera, etcétera. Tenemos otra función de preprocesado que es la extracción de una serie de coeficientes de manera automática utilizando wavelet, ¿no? Y esto es lo que se conoce como wavelet scattering. Se están utilizando señales que tienen cierta variabilidad temporal alta y que no es fácil de capturar mediante pues, las típicas transformadas de Fourier, pues utilizar wavelet scattering te puede ayudar a detectar estos pequeños espurios que aparezcan en las señales. O extractores de características automatizados. Por ejemplo, si tienes señales de audio, hay una serie de características bastante comunes en señales de audio que puedes extraer directamente, ¿no? Pues esto es un ejemplo nada más, ¿no? Que puedes aplicar para, pues, como parte del preprocesado y que son parte de responsabilidad pues, del proceso en el que estamos ahora, que es la gestión de los datos. Para el caso que nos ocupa hoy, lo que hemos utilizado es el dataset MNIST. Es un dataset que ahí veis un poco las características, es un dataset público, ahí abajo veis un enlace con la licencia de uso. MedMNIST es un conjunto de datos para aplicaciones biomédicas que a su vez está dividido en distintos subconjuntos de datos. Uno de esos subconjuntos es ese que veis ahí, neumonía MNIST, en el que son un montón de imágenes de rayos X de pulmones, unas con presencia de neumonía y otras pues de pulmones sanos. En el caso que nos ocupa, hemos decidido hacer una división de los datos de un 80% para hacer el entrenamiento, un 9% para hacer la validación y un 11% para hacer el test. Y aquí algo bastante particular, pero que es necesario tener en cuenta en esta parte del proceso es cómo está la distribución de los datos, ¿no? Aquí vemos que está fuertemente desbalanceado, que hay muchas más imágenes de pulmones con neumonía que de imágenes normales. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrenar el modelo, porque es necesario indicar mediante una serie de pesos que el conjunto de datos de entrada de entrenamiento está desbalanceado para evitar que el modelo y los algoritmos de entrenamiento generen un sesgo para intentar balancear las clases de salida. Y es importante también conocer eso en esta parte del proceso. Cuando tenemos nuestros datos particionados, hemos identificado qué técnicas de preprocesado aplicar, pasamos al siguiente punto en nuestro ciclo en W, ¿no? Que es la gestión del proceso de entrenamiento. Llegados a este punto, decir que que un bucle bastante natural que nos vamos a encontrar en el desarrollo es los tres siguientes bloques. Gestionamos el proceso, entrenamos el modelo, verificamos cómo ha ido el proceso y si no nos gusta, volvemos a este punto. Es bastante común encontrarnos en este bucle. Así que vamos a entrar en este bucle tan interesante. Lo primero que hay que hacer es crear el modelo. Si no tienes un modelo, lo tienes que crear. Para ello, Deep Network Designer es una aplicación gráfica que veis ahí en la parte izquierda de la pantalla, en la que te permite crear tu modelo de una manera visual, de una manera gráfica. Eso que veis ahí es pues una representación ya de un modelo ya creado. Pero bueno, os pongo un vídeo para que lo veáis, ¿no? De hecho, la propia aplicación ya tiene precargada una serie de modelos que podéis utilizar directamente. Si consideráis que alguno de ellos es interesante para vosotros, lo podéis utilizar. Y si no, creáis uno nuevo, ¿no? Y esto se parece bastante a Simulink. Tienes una serie de capas del modelo a la izquierda y, bueno, con operaciones de drag and drop vas creando tu modelo. Si más o menos sabes crearlo, lo puedes crear. Y si no, puedes utilizar alguno de los que tengamos en documentación. Ya lo tienes el modelo creado, simplemente conectas las capas y, y lo que haces ahora es que configuras cada una de las capas. Por ejemplo, en esta primera capa, que es la de la imagen de entrada, pues tienes que definir cuál es el tamaño de entrada. Otras de ahí tienes que definir el tamaño de filtros, el número de filtros que vas a utilizar, la probabilidad de dropout. Es decir, hay una serie de parámetros dentro de cada capa que puedes configurar ahí. Y luego analizar la red, porque no todas las capas se pueden conectar entre sí y puedes cometer algún error de dimensionamiento. Te permite analizar la red y garantizar que está libre de errores, ¿no? Y una vez que has terminado, pues puedes exportar, como veis ahí, la red que habéis hecho para ser usada desde MATLAB o puedes exportar y generar código.
¿Qué código se genera? Algo parecido a lo que veis a la derecha. Ahí veis a la derecha en la caja superior, pues la red equivalente creada en MATLAB. Y lo que haríamos al generar la función es generar algo parecido a eso que veis ahí. No exactamente, porque en el script que se genera se mete un montón de código, pero sí algo bastante parecido a lo que veis ahí. Al final lo que veis ahí son un montón de capas, como veis, pues una debajo de la otra, que es lo mismo que veis a la izquierda, exactamente lo mismo, con una serie de parámetros cada capa. Y abajo, a la derecha, lo que veis son las opciones de entrenamiento, ¿no? También se conocen como hiperparámetros. Pues por ejemplo, el solver que quiero utilizar, el algoritmo de optimización que va a hacer el ajuste de los parámetros que están dentro de cada una de las capas que tiene el modelo. Y con esto tendríamos nuestro modelo ya creado. Pero no sé si veis, en la parte de arriba a la derecha, no sé si se aprecia que hay un montón de parámetros que están escritos a mano, ¿no? Por ejemplo, en la primera capa de convolución 2D, pues hemos especificado 7 filtros y hemos especificado que el tamaño de los filtros era de 64. Eso lo hemos escrito a mano. La pregunta que yo me hago aquí es, ¿ese es el mejor valor para nuestra red? ¿Podemos hacer algo distinto? Si en vez de 7 utilizásemos 12, obtendríamos el mejor resultado, y si en vez de 64 fuera 16, ¿mejoraríamos en algo? Bueno, pues para tratar de identificar cuáles son los parámetros y cuáles son los valores dentro de una arquitectura dada, hay una aplicación que se llama Experiment Manager, que lo que te permite precisamente es definir qué valores son modificables y hacer un barrido entre todos esos valores o entre todos esos potenciales valores. Ahí en la imagen, por ejemplo, hemos decidido que el solver no lo vamos a cambiar, vamos a utilizar el solver Adam, pero que el tamaño de filtro lo vamos a variar entre 5 y 7. Y que el número de filtros que va a tener la primera capa de convolución 2D pues va a variar entre 16 y 32. Y así sucesivamente. De tal manera que cuando vayamos a entrenar tengamos la capacidad de modificar o de generar distintas experimentos de entrenamiento con distintos valores para tratar de identificar con cuál de todos estos hiperparámetros es con el que obtenemos los mejores resultados. Los mejores resultados en velocidad de inferencia, en tamaño, en precisión, en lo que nosotros consideramos oportuno. Pero sí que te permite, con muy poquito esfuerzo, generar un montón de modelos a partir de una arquitectura. Una vez que tenemos identificado cuál es nuestra arquitectura, qué parámetros podemos hacer un barrido para obtener un mejor resultado, pues como digo yo aquí siempre, hay que darle al play, hay que entrenar el modelo. Entrenar el modelo significa entrenar distintos modelos con distintas condiciones iniciales, lo que hemos visto con el Experiment Manager, pero también significa poder contrastar o comparar distintas arquitecturas de una manera sencilla, ¿no? También utilizar métricas vuestras personalizadas. Nosotros tenemos una serie de métricas que puedes utilizar para clasificación, pero si tú tienes otras que te resultan más interesantes para ti, las puedes utilizar. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo realizar esto. Aquí vamos a incorporar un poco las dos partes que hemos visto, ¿no? Gestionar el modelo y darle al entrenamiento. Partimos del punto inicial que os he dicho antes, ahí tenemos una serie de parámetros que hemos identificado que queremos, pues de los que queremos hacer un barrido. Tenemos nuestra red, la misma que hemos visto antes, y lo que vamos a hacer es, al darle al play en el Experiment Manager, se van a generar un montón de modelos que entrenar con los mismos datos. Cada uno de ellos tiene la misma arquitectura, la arquitectura no la hemos cambiado, pero al modificar parámetros dentro de ella hemos modificado incluso el tamaño de la red, lo cual tiene un impacto directo en el tiempo de inferencia, ¿no? Y al finalizar el todo, pues lo que podemos ver aquí a simple vista es cuál de todos tiene, por ejemplo, pues la mejor precisión con los datos de validación, o cuál es el que tiene una pérdida menor, dada por la función de pérdida. Con muy poquito esfuerzo podemos generar un montón. Hemos utilizado una sola arquitectura y de esa arquitectura han salido un montón de datos. Imaginaos que queremos contrastar múltiples arquitecturas y que queremos hacer un barrido todavía mucho más exhaustivo. No es descabellado pensar que estéis en esa situación. Probablemente la CPU en la que estéis trabajando se os quede pequeña y necesitéis utilizar una mochila de hardware adicional, ¿no? Esa mochila de hardware adicional puede ser una o múltiples GPUs, pueden ser máquinas más potentes en el cloud, puede ser un clúster de máquinas en el cloud, o la extensión máxima de esto, que sería un clúster de máquinas potentes en el cloud y cada una de ellas que tenga un clúster de GPUs a la vez, ¿no? MATLAB Deep Learning Container te permite conectarte a todas estas recursos en el cloud, tanto en AWS como en NVIDIA GPU Cloud,
y poder entrenar modelos grandes, pues utilizando un hardware potente para reducir los tiempos de desarrollo. Eh, Mi experiencia dice que entrenamientos de modelos que te pueden llevar varios días, utilizando recursos hardware adecuados, lo puedes reducir a unas poquitas horas. Y llegados a este punto, quizá entramos en la parte más novedosa. Quizá por eso se ha decidido generar esta W, porque es la parte de verificar que el proceso de entrenamiento es el adecuado, ¿no? Una pregunta, ¿cómo verificáis vosotros que vuestro modelo se comporta bien? Lo más común es irse a la precisión. Un 97% de precisión es suficientemente buena, pero se generan estas matrices de confusión que veis aquí, el cual se desgrana un poco más. No solo te digo que un 97% de precisión, sino que te digo que para cada una de mis clases, cuál es la precisión que tengo, ¿no? Por ejemplo, si veis la matriz de confusión de la izquierda, la que pone la red original, bueno, pues ahí veis un poco la precisión que tiene para cada una de las dos clases que estamos trabajando, ¿no? Si utilizamos una red en la que además hemos hecho un aumentado de datos, pues como hemos dicho antes, hemos rotado, hemos desplazado la imagen unos cuantos píxeles, pues puede dar la sensación de que mejoramos ligeramente la precisión. Y si entrenamos un modelo robusto, y aquí hago un spoiler, un modelo robusto va a ser algo que vamos a ver a continuación, bueno, pues esa es la matriz de confusión que tenemos. Y con esto estaríamos dispuestos para tomar una decisión acerca de cuál es el mejor modelo. Parece que los tres tienen un comportamiento relativamente similar. No sabríamos a priori decir cuál es el mejor. Quizá el que tiene el aumentado de datos parece que por lo menos los errores están más balanceados, ¿no? Pero ¿cuál es el mejor de ellos? Vamos a tratar ahora de tener herramientas que nos permitan tomar una decisión un poquito más inteligente. Una de las herramientas que hay es GraphCam. Os voy a poner una imagen para que reflexionéis. La imagen de la izquierda es una taza. Yo la tengo etiquetada como taza. Yo he entrenado al modelo diciéndole que es una taza de café. Pero el modelo, después de entrenar, le paso esa imagen y me dicen que es una hebilla. ¿Podríais saber por qué? En la imagen de la derecha se ha hecho una representación de una GraphCam, el cual es un mapa de calor que nos permite identificar qué regiones de la imagen están activando la decisión del modelo. Y ahí clarísimamente se ve que se está yendo a la parte de la hebilla del reloj, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para ajustar los datos de entrenamiento. Para que tú cuando veas esto identifiques por qué la predicción no está siendo la adecuada, lo cual ya es un paso importante, ¿no? En el caso de la neumonía, pues ahí tenéis una imagen o una ampliación de una imagen de un pulmón en la parte de arriba y en la parte de abajo lo que veis es el mapa de calor que ha representado GraphCam para indicarte por qué ha hecho una predicción de neumonía. En mi caso en particular, que soy ingeniero de telecomunicaciones, cuando yo empecé pues, a trabajar con este proyecto, para mí un pulmón negro es un pulmón enfermo y un pulmón blanco es un pulmón bueno. Pero cuando yo vi esta imagen, dije, pues no. Pues precisamente para identificar la neumonía, en lo que hay que fijarse es en las regiones blancas, ¿no? Y esto, ¿para qué lo digo? Porque hay veces que esto incluso te ayuda a entender el porqué de las cosas, incluso si no eres un experto en la materia. Verificar y validar, pero lo más importante es que el modelo sea robusto. Que cuando hago una predicción, esa predicción sea robusta y que no por introducir una pequeña modificación en una imagen, el modelo vaya a cambiar su decisión. Digamos que yo tengo esa imagen de ahí, esa imagen es una imagen con neumonía y el modelo cuando yo le paso esa imagen me dice que presenta neumonía. Es posible que si yo introduzco un pequeño ruido, un pequeño delta sobre esa imagen y genero una imagen nueva que es imperceptible el cambio respecto al original, el modelo cambie su decisión. ¿Podemos garantizar de alguna manera que tenemos un modelo que no cambie su decisión si introducimos un pequeño delta que hace que la imagen no varíe lo suficiente como para que sea perceptible? Y es aquí donde entra el concepto de adversario. La idea aquí es sencilla, es coger la imagen e introducir pequeñas variaciones a los píxeles de la imagen. Por ejemplo, si nosotros cogemos una imagen y a cada píxel le aplicamos una variación
que oscila entre más menos 5, pues podríamos tener una imagen a la cual a todas le hemos subido un valor de 5 a todos los píxeles, ¿no? En la escala de grises. O le introducimos ruido o una variabilidad aleatoria. O modificamos solamente un píxel. Aquí lo que vamos a generar al final es un montón de imágenes para cada una de las imágenes y lo que tenemos que estar seguros es que todas estas variaciones van a tener siempre la misma predicción. El proceso de verificación de una red neuronal, el cual lo tenemos soportado en la librería esa que veis ahí, Deep Learning Toolbox Verification Library, que salió a la luz en la release 2022b, lo que va a hacer es coger cada una de las imágenes del dataset de test, es donde queremos realmente verificar el comportamiento de la red, va a introducir un delta de tal manera que va a generar una infinidad, no sé si os hacéis a la idea, pero es una infinidad de nuevas imágenes perturbadas y a través de un proceso de verificación formal, lo que vamos a tratar de garantizar es, si se garantiza que ninguna de las imágenes cambia la predicción que hace el modelo, podemos decir que para esa imagen el modelo está verificado. Si se garantiza que para al menos una de las imágenes ha cambiado su predicción, lo que podemos decir es que esa imagen ha violado la verificación. Y si no se puede probar ni una cosa ni otra, porque hago un paréntesis, esto no consiste en coger ese cubo de imágenes y pasarle todas las imágenes al modelo, consiste en un algoritmo un poco más complejo que eso. Y nos podemos ver en la situación en la que no tengamos la capacidad de determinar si se verifica o se viola pues la condición de contorno. Entonces tenemos un conjunto de imágenes que no están probadas. Vamos a ver en 4 líneas de código MATLAB cómo haríamos esto. Digamos que nosotros definimos una perturbación. Cogemos el conjunto de datos de test y obtenemos el límite superior y el límite inferior de nuestro conjunto de datos de test con esa nueva perturbación. Generamos los DL-arrays, que son al final las variables que necesitamos para introducir al modelo. Y hay una función, Verify Network Robustness, que te permite introducir ese límite superior, ese límite inferior a una red dada en la variable DLNet y comprobar cuántas imágenes verifican la condición, cuántas imágenes la violan y cuántas imágenes la dejan sin probar, de tal manera que tenemos una nueva métrica. Aquí ahora mismo vamos a contrastar, igual que hemos hecho antes, las métricas de 3 redes. En azul, la red original, en la que podemos ver que prácticamente ninguna imagen verifica, ninguna imagen viola y casi todas están sin probar. No tenemos la certeza de que una pequeña modificación en una imagen vaya a cambiar la predicción. Si nos vamos a la barra en roja, es el modelo con los datos aumentados. Sí que hay unas cuantas imágenes que verifican que no va a cambiar la predicción, pero seguimos teniendo un montón de imágenes sin probar, ¿no? Y si nos vamos al modelo robusto, lo que sí tenemos es muchas más imágenes que están verificadas y muchas menos que están sin probar. Y unas cuantas que están violadas. Pero en cualquier caso, el conjunto de datos sobre el cual tenemos que trabajar una vez entrenado el modelo para intentar mejorarlo y afinarlo es mucho menor. Porque tenemos un modelo que es mucho más robusto. Las perturbaciones a este modelo le van a afectar mucho menos. No solo que sea robusto, sino que sea fiable. Es decir, que si me dice que una imagen presenta neumonía, oye, que sea cierto. Y para eso trabajamos con el detector de fuera de distribución. Y el detector fuera de distribución es una manera de que el propio modelo te diga la fiabilidad que tiene él mismo en la predicción que te está dando. De tal manera que cuando te diga, sí, esto es una imagen de neumonía y estoy seguro a un 99%. O que te diga, esto es una imagen de neumonía, pero solo estoy seguro a un 16%. El modelo es fiable. Porque cuando te dé la predicción, no solo va a ser robusta, es decir, que va a haber no va a haber cambios que hagan que cambie su predicción, sino que además tiene la certeza de que lo que te está diciendo eh, es seguro o no. ¿Cómo funciona el mecanismo de fuera de distribución? En una slide, en apenas 3 minutos. Digamos que cuando tú entrenas un modelo el modelo que hemos visto antes, en la capa que hay antes de hacer la clasificación, hay un montón de valores, hay un montón de pesos que se generan. Y lo que podemos hacer es analizar mediante una PCA la distribución de todos esos pesos. Y al final, para cada una de las imágenes se genera un número. Para cada una de las imágenes.
menos 100. Cogemos todos los datos de entrenamiento que están ahí representados en azul, en las barras en azul, que quedan ocultas, ¿vale? El histograma queda oculto por el rojo, pero bueno, se puede identificar claramente. Y lo que hacemos es que pintamos la distribución en términos probabilísticos, el porcentaje relativo. Y lo que vemos es la distribución acerca de cómo queda esa PCA proyectada de todos estos pesos para los datos de entrenamiento. Y ahora hacemos lo mismo para los datos de test. Y como vemos hay un solapamiento bastante importante. ¿Esto qué quiere decir? Que el conjunto de datos, de una manera estadística, es bastante similar, tanto en entrenamiento, con los datos de entrenamiento como con los de test. Lo cual quiere garantizar que al final el modelo para esas condiciones va a tener un buen comportamiento. Si cogemos los datos de test y les cambiamos algo, como por ejemplo introducir ruido de sal y pimienta, y volvemos a pasárselos todos los datos de test, como veis la distribución de cómo quedan los pesos en los datos de test ha variado. No mucho, pero ha variado. Pero si hacemos otro tipo de aplicación, como por ejemplo puede ser un espejo del pulmón, ¿no? Girarlo de izquierda a derecha, como veis, la distribución ahí representada en rojo, en naranja, ha variado mucho más. O si hacemos una modificación alta en el contraste de la imagen, como veis, la variación ha cambiado muchísimo más, ¿no? La distribución, perdón. Y al final lo que podemos hacer con este detector de fuera de distribución es establecer un umbral para el cual determinemos si una predicción está dentro de la distribución o no. De tal manera que si obtenemos una puntuación que sea superior a menos 100, por ejemplo, como veis ahí en la imagen, pues podemos decir que están en distribución y que la, mm, que la inferencia es fiable. Y si obtenemos un scoring por debajo de menos 100, por ejemplo, pues podemos decir que los datos están fuera de distribución y que no es fiable el resultado, ¿no? Y es un mecanismo más que tenemos para que nuestros modelos sean robustos, fiables y que podamos verificar y validar ese modelo de una forma mucho más efectiva. Y con esto podríamos decir que terminamos el bucle, como he mencionado antes, más común que nos vamos a encontrar en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Empezamos con un entrenamiento, pues con una red y pues un entrenamiento sin modificar nada a los datos. Seguimos y podemos introducir algún aumentado de datos en el que pues eso, hagamos alguna reflexión, modifiquemos contraste, desplacemos la imagen arriba, abajo, izquierda, derecha, hagamos rotaciones o sometamos al modelo a un entrenamiento adversario, el cual para cada una de las imágenes podamos introducir de forma aleatoria algún tipo de ruido en la imagen imperceptible, pero podamos someter durante el entrenamiento a estos retos que se va a encontrar en la vida para tratar que el modelo cuando se entrene pues quede un modelo mucho más robusto. Y con esto terminamos la fase de desarrollo. Terminar la fase de desarrollo significa yo tengo mi modelo dentro de mi PC en el entorno MATLAB. Y ahora lo que quiero es sacarlo de MATLAB y llevarlo al entorno de producción de una forma fiable. Y lo primero que nos encontramos es la implementación del modelo. Implementar el modelo significa llevarlo al entorno hardware embebido en la mayoría de las ocasiones. El primer paso para ello es poder reducir al máximo el tamaño del modelo. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos en máquinas grandes y nos quedan modelos grandes y no somos conscientes de lo grandes que son el modelo hasta que lo queremos llevar al entorno embebido. Técnicas como el prunado o el podado de modelos de inteligencia artificial, la cuantización son bastante socorridas, ¿no? El podado significa, tengo un modelo con un montón de perceptrones, identifico aquellos que no están activando para ninguna condición la predicción del modelo y los elimino porque no tienen ningún tipo de peso, de relevancia. Entonces me queda una red más pequeña. Y la cuantización es, yo en MATLAB trabajo con los datos de coma flotante, tipo dobles, enteros de 32 bits, o sea, datos de 32 bits o de 64 bits incluso. Y lo que hago es que los reduzco, ¿no? Pues a lo mejor paso a coma fija, incluso a valores enteros, incluso de 8 bits, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en la predicción? Pues esta sería la parte de cuantización. Pero adicionalmente a eso, hay una tercera técnica que es la proyección. Y es que algunas de las capas se pueden reducir el número de parámetros que tiene una vez entrenado, aplicando técnicas también de PCA para reducir componentes, ¿no? Y la reducción del tamaño aquí es enorme. Y se mantiene una precisión bastante alta. Se mantiene la precisión prácticamente original al que teníamos con el modelo grande. Y ahora ya sí, tenemos el modelo que hemos reducido de tamaño y vamos a pasar a generar código.
Distintas plataformas, CPUs, GPUs, microcontroladores, FPGA son los más socorridos. Tres industrias, acordaos, que impulsan esto: automoción, dispositivos médicos y aeroespacial, y estas son las plataformas de destino pues más socorridas, ¿no? Si vamos un poquito más a quizá lo que más nos encontramos, no quiere decir que sea en lo que vosotros estéis trabajando, pero en lo que más nos encontramos y que tiene una pequeña particularidad, que es generar código C++ para, bueno, para distintos escenarios. Si vamos a generar código C++ para Intel, ARM o GPUs de NVIDIA, podéis generar código indicando expresamente que queréis utilizar las librerías de optimización que estos propios fabricantes tienen a disposición. El código que generas es código dependiente de esas librerías y lo tienes que saber. Tiene unas librerías de optimización, el fabricante te garantiza que utilizando esas librerías de optimización vas a ser más rápido, pero tu código es dependiente. Si lo quieres llevar a cualquier micro, incluso a Cortex-M, a micros muy chiquititos, de Texas Instruments, de NXP, de DST, puedes generar código libre de librerías, valga la redundancia, código ANSI C. Ya no depende de ninguna librería y te lo puedes llevar a cualquier micro. Y esto es una manera bastante interesante de poder poner el modelo de inteligencia artificial en un entorno de producción con un hardware muy pequeño. Varias ventajas tienes aquí. Primero, reducción de consumos. Yo creo que a día de hoy todos queremos ser ecoresponsables y llevar a la plataforma de destino aquello que está hecho lo más a medida posible. Nosotros utilizamos un entorno de diseño a un nivel muy alto, con herramientas muy potentes, pero cuando yo lo despliego muy pequeño, de una manera que se ajuste como un traje a medida al hardware en el cual va a ejecutarse. ¿Qué problema nos podemos encontrar aquí? Es que hay alguna incompatibilidad, porque MATLAB lo soporta todo, pero cuando yo me lo voy a llevar a la plataforma de destino, ya no. Y para ello, lo que sí que os recomiendo que hagáis en fases tempranas del desarrollo, en la parte de, pues eso, de gestión del proceso de entrenamiento, donde estás definiendo tu red, es que sometas a este test que mediante la función que veis ahí, Analyze Network for Code Gen, sometas al test para identificar si tu red soporta generación de código y bajo qué premisas. Y con esto puedas continuar con tu red de forma segura. El siguiente paso es, una vez que tengas el modelo implementado, es pues verificar que la integración del modelo una vez generado el código es seguro. Para ello, MATLAB Test. No voy a entrar aquí en muchos detalles acerca de que generar test reduce los riesgos de desarrollo pues eso, con test de forma sistemática. No dependes de que el desarrollador en concreto haga su test, sino que tienes una batería de test, una batería de ensayos que vas a someter, que incrementas el vigor de la verificación o que aceleras o que facilitas el flujo de trabajo de verificación. Eso sería un ejemplo, un pantallazo de cómo quedaría pues, el gestor de test para nuestra aplicación en concreto, ¿no? El detector de neumonía. Pues como veis hay un montón de pelotitas verdes que todos los tests que hemos escrito para nuestro modelo han pasado correctamente. Si no, pues algo tendríamos que hacer. Recordad que este webinario es un webinario que está dentro de una serie de webinarios: inteligencia artificial para sistemas de ingeniería. Sistemas de ingeniería, hablamos en la mayoría de las ocasiones de Simulink. En Simulink tienes también la parte de test, que tienes también su manager de test para poder gestionar los test. Tienes un concepto de test harness. Test harness es, tú tienes un modelo Simulink con un montón de cajas y tú automatizas el proceso de verificación de cada una de esas cajas. No tienes que andar sacando la caja cada vez a un entorno de Simulink distinto y hacer los test, ¿no? Tú puedes decirle, quiero hacer una prueba de esta caja y automáticamente Simulink te lo aísla y te genera un entorno de test específico para ti. Y evidentemente puedes crear nuevos tests, puedes modificar, conectarte con herramientas de terceros. Esto sería un ejemplo de hacer un test harness en Simulink, ¿no? En el cual vamos a intentar verificar el modelo de inteligencia artificial que hemos metido ahí. El modelo que está ahí en concreto, en un fichero .mat. He utilizado MATLAB para desarrollar el modelo, lo he guardado en un fichero mat y ahí lo meto en Simulink y ya lo tengo. Adicionalmente puedo utilizar código que me ayude a representar lo que quiero probar. En este caso vamos a introducir un código para pintar ahí en verde o en rojo si la predicción es fiable o no es fiable, ¿no? Utilizando un detector de fuera de distracción. Y con esto lo tendríamos todo listo para someter a ensayos a nuestro
pues a nuestro modelo de inteligencia artificial, incluso una vez que has generado ya el código. Y con esto nos iríamos a la parte ya que garantiza que todo el proceso ha sido correcto y es garantizar con datos independientes. Recordad que al principio de la sesión os mencionaba los datos de test van a ser utilizados en la parte final, pues garantizar que el modelo sigue haciendo la predicción de manera correcta. En situaciones típicas vamos a tener gigas, incluso teras de datos, y eso es una representación visual de cómo sería una distribución que nos podemos encontrar en, pues eso, en escenarios típicos, ¿no? Con un 1% de test suele ser suficiente, pero para que os hagáis una idea de que la cantidad de datos para desarrollar modelos de inteligencia artificial puede ser muy alta, ¿no? Y que nos vamos a guardar una pequeña porción para llegar en este momento del desarrollo y hacer la prueba, ¿no? Yo creo que es autoexplicable, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de verificar esto? Y es que todo el proceso, en general, independientemente de lo que ponga en la diapositiva, que todo el proceso hasta aquí ha sido adecuado. Para mí, creo que es demasiado pobre tratar de quedarnos solamente en si todas las imágenes que ha clasificado como neumonía las sigue clasificando como neumonía una vez que el modelo está implementado y lo mismo con las que no son de neumonía. Creo que es demasiado corto. Yo me iría a intentar encontrar diferencias numéricas, de tal manera que antes de la capa de clasificación tenemos un montón de pesos que hemos utilizado en el detector de fuera de distribución y que podemos utilizar para medir las diferencias. Arquitectura hardware, distintos tipos de, por lo que sea, de forma en la que se hacen los cálculos en MATLAB, a cómo se hacen dentro del micro, pueden hacer que haya pequeñas diferencias. Si esas diferencias, como veis ahí, son poco significativas, 10 a la menos 7 para mí es poco significativo, pues podemos decir que el modelo ha sido implementado de forma correcta y satisfactoria. Y con esto pasaríamos a la parte de verificar que todos los requisitos de nuestro componente de inteligencia artificial se cubren. Y volvemos quizá a la parte inicial. Los requisitos los definíamos al principio del proceso y ahora lo que tenemos que garantizar es que todos los requisitos no solo los hemos contemplado, no solo los hemos implementado, sino que los hemos verificado. Y volvemos a la herramienta con la que empezamos. Ahí veis en una columna un montón de barras en azul, la cual nos indica que esos requisitos que están ahí definidos ya están implementados. Y a la derecha aparecen las barras en verde que identifican que cada uno de esos requisitos ya ha sido verificado. Y además te dice dónde ha sido implementado, si es un refinamiento de alguno de los requisitos ya existentes, incluso dónde ha sido verificado y cómo ha sido verificado. Y con esto prácticamente concluyo la sesión de hoy, en la que me gustaría que os llevaseis como resumen, primero que se ha trabajado en un nuevo ciclo de desarrollo en vez de nube en W para componentes de inteligencia artificial, que desde MathWorks tenemos herramientas que podéis utilizar para cada uno de los procesos definidos en el ciclo de desarrollo. Hay una librería que se llama Deep Learning Toolbox Verification Library que podéis utilizar con funcionalidad, herramientas y aplicaciones para poder verificar y validar vuestros desarrollos de inteligencia artificial y que hemos puesto a disposición de la EUROCAE y la SAE pues nuestro expertise en AI para participar activamente en la definición de los nuevos estándares de inteligencia artificial. Desde MathWorks somos miembros y trabajamos activamente en la definición de estos estándares. Muchas gracias.